del día. Hoy me acompaña vía telefónica Lilian Romero. Lilian es fundadora y directora de Azotránsito y con ella pues vamos a conversar un tema que ya hemos tocado infinidad de veces con N cantidad de personas, pero nunca nos cansaremos de hacerlo. Y es hablar de qué tanta falta nos hace la educación vial, tanto a los conductores como a los peatones, a todos los ciudadanos en general. Lilian, bienvenida a esta cita de éxitos. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante y no te canses de hablarlo, por favor, es necesario. No me cansaré de hablarlo jamás. Casualmente ayer compartí en mis redes sociales, le tomé la foto a un motorizado que venía comiéndose la flecha y en la cuadra siguiente me conseguí con otra motorizada que estaba comiéndose otra flecha y luego más y los semáforos y somos como que unos kamikazes frente al volante, pero necesitamos más personas que recordemos la importancia, uno, de la vida y otro, del respeto, que tanto nos cuesta quizás ceder el paso, entender aquella norma en una intersección de que pasa un carro de un lado y pasa otro carro del otro, no necesitan pasar todos de un lado al mismo tiempo, y así como eso muchos otros elementos, pero las cifras que ustedes manejan, las recomendaciones que pueden hacerles como especialistas que se han dedicado a analizar y estudiar este tema, ¿cuáles serían, Lilian? Bueno, ciertamente en Venezuela no hemos tenido una fortaleza en cuanto a la educación vial y la cultura vial. Prácticamente nunca hemos tenido una cultura vial. Nuestra cultura se ha basado en personas, por lo menos, ¿quién me enseña a mí a conducir? Me enseña mi papá y mi papá me enseña los mismos errores que él ya cometía. Ciertamente no tenemos esa cultura de la escuela de transporte donde usted tiene que pasar un examen para obtener la licencia. Incluso aquí muchas veces se consigue la licencia de forma ilícita. Entonces vemos muchos imprudentes en la vía. No hemos tenido una educación vial. Pero lo más importante aquí es que yo trato de mantenerme vivo en la vialidad, que yo diga, bueno, a pesar de que de repente no saqué la licencia como debería, no debo cometer imprudencia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que muchas personas creen que esa imprudencia que están cometiendo no les va a causar un daño. O sea, no tenemos desarrollada la percepción del peligro. Simplemente pensamos, como muchos venezolanos, bueno, a mí no me va a pasar eso que le pasó a la otra persona, porque yo voy a tener cuidado. Y por eso es que vemos tantas imprudencias en la vía. Y resulta que en la vialidad, según las cifras, lo importante no es cómo tú manejes, sino también cómo manejes los demás, porque yo puedo manejar muy bien, pero conseguirme con un imprudente que me va a causar un daño, ¿entiendes? Entonces, estamos hablando de que la parte de los conductores de motocicletas son los más afectados, porque son los que más cometen imprudencias. Estamos hablando de 4 a 5 personas fallecidas diariamente en Venezuela, solamente motorizados. Bueno, estaba revisando, lesionados. Exactamente, estaba revisando las cifras más recientes y bueno, tenemos que, por ejemplo, durante el año 2025 se registraron aproximadamente 4.200 fallecidos por siniestros viales en todo el territorio nacional y esto representa un incremento del 12% respecto al año anterior. En el primer trimestre de 2026 el promedio se mantiene en 11 fallecidos diarios por causas relacionadas con el tránsito y el 60% de las víctimas fatales son motociclistas, un dato que resuena con fuerza en nuestras avenidas de Maracay, porque revisamos, y bueno, yo que estoy en varios grupos de periodistas y de rescate y de atención, todos los días hay entre 3, 4 y hasta 5 accidentes viales que involucran motorizados. Sí, y esa cifra que tú me estás hablando es una cifra que no es la formal. Ajá, porque exacto, esas son cifras extraoficiales. Exactamente, ajá. No la está dando el INTT como tal, que es el que debe darnos, porque es que no tiene, esa persona que está sacando la cifra, no tiene la cobertura de saber a nivel nacional cuántas personas de verdad murieron, porque hay sitios donde no llega de repente la información o no hay un periodista que cubrió la información. ¿Entiendes? Entonces, elevemos esas cifras. Ahora, hablando de Maracay, sí, en Maracay, yo estuve en Maracay, he visto muchas personas sin casco, cometiendo imprudencia, es el precio que estamos pagando, la muerte de esos jóvenes, es el precio que estamos pagando por una movilización sin control. O sea, y yo los entiendo también porque se tienen que manejar en moto, porque de verdad el transporte público en Maracay es muy inseguro, y o sea, inseguro quiere decir que no cuentas con un buen transporte público. O sea, puedo llegar temprano o no puedo llegar temprano. Sí. ¿Entiendes? O de repente voy a conseguir la camioneta, no me logro montar porque hay demasiadas personas. Entonces, ¿qué hago yo? Me compro una moto para poder movilizarme. Y eso no está mal, no te condeno, no debemos quitarnos motorizados. Es una solución, pero ¿a qué costo la estamos pagando?
Y aquí es donde entra la educación. Estoy conversando con Lilian Romero, fundadora y directora de Azotránsito, sobre cuánto nos falta en educación vial como conductores y peatones. Y hay un tema de la educación, la cultura y, repito nuevamente, el reconocimiento y el respeto al otro como un individuo tan importante como yo dentro de la dinámica social, el respeto de las paradas, de los rayados peatonales, del sentido de las vías, de empatía. La empatía, exactamente. Entonces yo a veces me pregunto, ¿qué pasa cuando nos sentamos frente al volante que nos transformamos? Sí, te olvidas. Por lo menos, que es lo que, por eso que yo siempre hablo de la empatía, ponte en el lugar de la otra persona. Cuando estás en el vehículo, no soportas a los peatones, pero tú también eres peatón, en algún momento te bajas de ese vehículo, o de repente andas en una moto y entonces criticas a la persona que es de la tercera edad, que está cruzando de forma lenta porque está en todo su derecho, por el rayado peatonal, y tú, como conductor de motocicleta, no quieres, estás estresado porque está caminando lento. Entonces no aplicas la empatía. Tenemos que entender que la empatía salva vidas cuando tú te pones en el lugar de la otra persona. Incluso los motorizados con los niños. Hay niños que todavía no se pueden ir para la escuela solos. Ya no pueden, por lo menos aquí en Caracas, yo estoy en Caracas, y los niños están encerrados. Ya no hay juegos en la calle, las mamás andan preocupadas porque los motorizados han tomado el control de todas las vías. Entonces, ¿qué está haciendo las personas? La comunidad poniendo reductores de velocidad, y esa no es la solución. La solución es una educación vial. ¿Y cómo logramos educación vial? Bueno, con más medios de comunicación que hable sobre el tema, entregar la licencia a las personas correspondientes, garantizar de que esa persona, antes de entregarle la licencia, reciba capacitación teórica y práctica, y después se le entregue la licencia. Entonces, cuando hablamos de educación vial en Venezuela, que tú dices, bueno, vamos a fortalecerla, no, pero es que nunca hemos empezado con una buena educación vial. Nunca la hemos iniciado como debe ser, y este es el momento de hacerlo, antes que tengamos más motos y más personas fallecidas en la vialidad. Sí, sin lugar a dudas. Y aquí hay un tema que va muchísimo más allá de lo que tiene que ver con un nivel educativo o con una cuenta bancaria, porque vemos cualquier cantidad de vehículos, indistintamente del estrato social, que se comen las flechas, que entran por la salida de un estacionamiento, que se paran atravesados en los estacionamientos de hogares, de edificios, sin tomar en cuenta que de repente existe una emergencia y esa persona quiere entrar o salir de forma rápida o lo necesita. Entonces es un tema de, sí, empatía, de conciencia, de respeto, de sentido común, de muchísima educación y de comenzar a vernos hacia adentro y entender además que nuestras acciones tienen consecuencias. Si nosotros nos comemos un semáforo, sea un motorizado, y entonces en vez de venir todos juntos en la siguiente cuadra, 2 cuadras más adelante, cuando hay una intersección, los carros que están esperando para pasar no van a poder pasar porque entonces usted quiso adelantársela a todo el mundo y está tomando el tiempo y el espacio de otro. Y acuérdate que la mayoría de los siniestros viales ocurridos en intersecciones son siniestros viales que dejan como consecuencia discapacidades, y son accidentes que son siniestros viales que dejan fallecidos. Las intersecciones se respetan. Las intersecciones, yo siempre le recuerdo a las personas que en la ley de transporte terrestre establece que las intersecciones debe cruzarlas a 15 kilómetros por hora, y que debes parar. Si el semáforo no funciona, debes parar y mirar a ambos lados si es que usted va a tomar la iniciativa de cruzar. En las intersecciones ahorita, tomando en cuenta que hay muchos motorizados, son una guillotina. Sí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Los conductores que a veces me dicen, no, yo quise adelantar, el otro me estaba tocando corneta y yo me comí la luz. ¿Qué es eso? Si el otro te toca corneta, que se espere, porque a la hora de que el que está adelante, el que va a pagar el sinistro vial y que va a pasar más rato, es la persona que obedeció que te estaba tocando corneta atrás. Y eso es otro tema. Cuando nos incorporamos a una vía, no debemos hacerlo así, ay, me lancé ya, que sea lo que Dios quiera. No, hay que frenar, hay que ver a los lados, hay que tomarse un tiempo de un pare, que de hecho yo creo que en muchísimas esquinas de Venezuela, y pues me circunscribo a Maracay puntualmente, en muchísimas esquinas de Maracay hace falta una señal de pare, porque eso podría evitar muchísimos accidentes. En Venezuela hay mucha señal de pare, lo que pasa es que la desconocemos. Esa línea blanca, esa demarcación blanca que está antes del rayado peatonal, quiere decir que usted tiene que parar un segundo y después y después continuar. Sí. Es una línea de pare, pero la desconocemos. No, y hay muchísimas que no existen, hay muchísimas. Por ejemplo, en Maracay, lo digo, hay urbanizaciones en las que no existe ni la línea, ni la señal, ni el sentido común para detenerse. Ahí es donde yo te digo algo. A veces hablamos de la seguridad vial y la educación vial y nos reflejamos nada más
en los conductores, pero ciertamente a mí la vialidad me tiene que invitar a yo cumplir la norma. De acuerdo. Y eso es lo que está pasando aquí en Venezuela. O sea, hay señalización, pero es muy escasa. Y la idea, si tú te vas para otra parte de otro país, tú te das cuenta que hay muchas demarcaciones. Por lo menos una señal de tránsito vertical, zona escolar. Después te dice reduzca la velocidad. Después el rayado te invita a disminuir la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos buena señalización. Y entonces esto nos invita a cometer imprudencia. Cuando tú no ves señalización, dices, bueno, como somos criollitos, entonces decimos, bueno, vamos a hacer lo que nos da la gana. Entonces, ¿qué deberíamos hacer también las instituciones? De marcar de forma correcta la vialidad, donde me invite a mí a yo cumplir la norma. Sin lugar a dudas, es una responsabilidad compartida entre las autoridades y los ciudadanos. Gracias, Lilian Romero, fundadora y directora de Sotránsito, por acompañarnos en esta mañana. Recuerde que esta conversación usted las puede revisar, compartir cuantas veces quiera a través de nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones. Síganos en nuestras redes, @éxitos931, @Borolaki. Siga